Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conquistarán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Veamos. ¿A qué le pusimos atención en este trozo del Evangelio? ¿Qué es a donde ubicamos nuestra atención? Estoy seguro que no dejamos de ser, tristemente, lo que culturalmente somos los chapines: pesimistas. Tristemente lo somos. Algo que deberíamos de superar y que nuestra fe nos ayudaría a superarlo. Ahorita somos chapines cristianos, pero somos primero chapines. Y entonces, claro, la atención está puesta. Padre habló de los terremotos, las guerras, los huracanes, las señales, ya viene el fin del mundo, Ahí está puesta la atención, la tragedia, el drama, la destrucción, la idea de fin de mundo, Y obviamente, como buenos chapines, todo eso lleva a una serie de actitudes, a una serie de pensamientos, incluso a que muchos se aprovechen de eso, Y que el fin del mundo aquí, que el fin del mundo allá, que ya se acerca, que ya están las señales, ahí pasó esto, ahí pasó lo otro, ganó Donald Trump, cosas por el estilo, Y Jesús no está hablando de eso, no quiere enfatizar eso, El problema es que no le pusimos atención a la clave de lectura de este trozo del Evangelio. La última frase: manténganse firmes, conquistarán la vida, Es que no se trata de anunciar un fin, se trata de la esperanza de un nuevo principio. De eso se trata, Y por lo tanto, ese ubicarnos religiosamente, porque entusiasma a muchos anunciar estas cosas, sobre todo cuando pretende ganar adeptos a base del miedo, Aquí pasa todos los días una señora con su rótulo que dice: el fin del mundo se acerca. ¿Qué gana? Gente miedosa, floja en su fe, que se adecúa a la intención de pertenecer a una religión con tal de que no le caiga un tenamastazo en la cabeza el día del fin del mundo, ¿Cuántas veces nos han anunciado fines del mundo? Y eso no es nuevo, esto ha venido desde el tiempo de Jesús. San Pablo mismo se está quejando contra los tesalonicenses de hacer lo mismo.
Fines de mundo, ¿no? Y entonces buscar qué hacer. La pregunta de los discípulos, ¿cuándo y cómo? ¿Cuándo y cómo? ¿No? Eso les dio miedo. ¿Cuándo y cómo? Miren cómo relativiza Jesús todo eso. Y es que en realidad lo que está anunciando Jesús está ligado a una actitud que permanece en la mentalidad del hombre en la historia. ¿Dónde estás poniendo tu seguridad? ¿En dónde estás poniendo tu confianza? ¿Cuántas veces se te han derrumbado y decepcionado aquello o aquella donde has puesto tu confianza y tu seguridad? ¿No te dan muestra de esto, de un templo sólidamente construido, lleno de adornos y de grandeza, donde los judíos, a pesar de estar dominados por los romanos, sentían todo su orgullo religioso y nacionalista, y ahí pusieron toda su certeza? Pero eso también nos ancló al descubrimiento del anuncio liberador del reino de los cielos. Y entonces no permitieron a Jesús realizar precisamente en medio de ellos aquello a lo cual ellos mismos esperaban desde la interpretación que debieron de haber hecho de los profetas. Y por lo tanto, eso, ¿no? Su certeza sólida, materialista y religiosa, que no evolucionó. Una religión basada en cumplimientos y normas que al final de cuentas no abrió corazón, oído y mente al anuncio liberador de Jesús, que era la esperanza de Israel cumplida, y no lo reconocieron. Antes de eso Jesús llora en Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, un momento muy dramático, muy doloroso, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, cuánto quise hacer por ti, cuánto quise protegerte como las gallinas protegen a sus pollitos, pero tú no quisiste escuchar el día en que para ti se anunció la paz. No se trata de que Jesús hubiese realizado en Israel una transformación política estadista, no. Se trata de que entendamos que una vez el hombre es libre, genera sociedades libres, genera pueblos libres. Por eso es libertad al hombre, para que el hombre construya libertad también. Pero una vez el hombre no sale de sus esclavitudes, no sale de sus dependencias, no sale de todo aquello que lo humilla y que no lo deja realizarse y que lo obliga a poner confianzas y certezas donde no las hay, en cosas que tarde o temprano decepcionan y se derrumban, entonces ahí no puede surgir pueblos libres, no pueden surgir sociedades libres. Y entonces, ¿cuál es la tarea del cristiano? La tarea del cristiano no está viendo cómo se mete debajo de la cama ante el miedo del fin del mundo, porque el anuncio de Jesús no es fin del mundo. El anuncio de Jesús es nuevo principio, novedad. El anuncio es de vida, no de muerte. Conquistarán la vida. ¿Qué hemos venido haciendo durante muchísimos domingos? Estudiando, meditando, reflexionando sobre el camino del discípulo. ¿A dónde lleva el camino del discípulo? A la plenitud de la vida, hace 8 días. Pero ese camino se construye bajo una corresponsabilidad en todos nosotros de entender que nos toca hacer, que nos toca construir, que nos toca caminar, que nos toca poner de nuestra parte. Y que entonces no vamos a tener una decepción si hemos mantenido firme la fe y la constancia en nuestro quehacer. Y vamos a descubrir que valía la pena haberlo hecho. Ha sido el anuncio del reino de los cielos entre nosotros el que nos ha motivado a que vayamos viendo la perspectiva de la historia hacia una conclusión de novedad, no de destrucción. Por eso Jesús relativiza el cuándo y el cómo, porque el cuándo y el cómo es lo que ha generado una serie de actitudes, a veces tan farsantes, tan falsas, tan mentirosas, que han hecho caer a muchos también en el miedo, en el horror, y al final de cuentas no se abren a la esperanza a la cual somos llamados todos los cristianos a mantenernos. Y ahí precisamente que el discurso viene retomado por San Lucas más o menos en el año 80-85, ¿ok? Ha pasado ya la destrucción del templo de Jerusalén. San Lucas ve la perspectiva de la historia para precisamente hablar a las comunidades cristianas desde el lenguaje de Cristo esperanzador. Los cristianos ya son perseguidos, los han perseguido sus mismos familiares. ¿Cuántos tuvieron que salir de sus casas por haberse hecho adeptos al mensaje de Cristo y haber, entre comillas, traicionado su mentalidad judía? ¿Cuántos no fueron perseguidos por causa del cristianismo en Jerusalén, en Israel?
Santiago, el primer apóstol mártir, lo mandó a matar a Herodes por eso. ¿Cuántos no siguen siendo perseguidos por los imperios? Eso es lo que está diciendo Jesús. Los perseguirán, los gobernadores los harán comparecer ante ellos, los meterán a la cárcel, hasta sus propios parientes van a estar contra ustedes. El camino se está haciendo desde no una facilidad de camino, sino de una constancia que también permite constatar cuántos obstáculos nos topamos en medio. Y sin embargo nos anuncia esperanza. Él lo anuncia, y lo anuncia precisamente desde un ambiente tan cercano como es el familiar, hasta un ambiente más universal como son terremotos, guerras, huracanes, cosas que suceden alrededor nuestro y que no por fuerza son anuncios de un final, dice Jesús, porque son cosas tristemente que hacen parte de una creación que también tiene que ir perfeccionándose y liberándose. Ahí es donde va el camino del cristiano, construyéndose. Por eso tenemos que pasar de ser chapines cristianos a cristianos chapines, que es distinto. Es decir, renunciar a una cultura pesimista, llena de supersticiones y al mismo tiempo tan fácil de engañar, tan fácil de manipular desde lo religioso, que tristemente ha hecho que muchos también hasta traicionen sus verdaderas convicciones para irse detrás del gritón de turno que les anuncia fin del mundo, y que si no levantan la mano y no aceptan a Jesús como su Salvador, se van a ir al infierno, les va a ir mal. Entonces, fortalecer nuestra fe, porque el anuncio es anuncio de vida, vuelvo a repetir, anuncio de vida. El discurso sigue, Jesús seguirá hablando. Llega un momento en que también confirma esta última frase que hoy escuchamos con la frase que hoy oímos también en la antífona del Evangelio: estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Es un camino que nos va a llevar a la vida, que nos va a hacer constatar que vamos liberándonos y haciéndonos también personas capaces de influir en una sociedad que tiene que transformarse y cambiar. Por lo tanto, no es fin de mundo, es principio de una realidad nueva, de una historia nueva, de una sociedad nueva, desde una vida nueva. Y entonces, ¿dónde encontramos la palabra fin del mundo acá? No la encontramos. Es algo que en realidad ha surgido desde mentalidades que obviamente no han sabido tener fe a la hora de interpretar las Escrituras, no se han dejado iluminar por el Espíritu. ¿Qué es entonces lo que nos toca hacer? Jesús dice mantenerse firmes, lo cotidiano. San Pablo lo descubre en los tesalonicenses. San Pablo hablaba de la inminente venida del Señor, pero inminente no es lo mismo que inmediata. Inminente es algo que de seguro va a pasar. Por ejemplo, es inminente que venga el mediodía. Dentro de un ratito serán las 12 del mediodía. Pero eso no quiere decir que sea inmediato, porque ahorita todavía no es mediodía. Inminente es la certeza de algo que va a llegar y que va a pasar, pero no habla de inmediatez. El problema es que le creyeron de inmediatez, y muchos cristianos de Tesalónica se cruzaron de brazos, y entonces San Pablo los regaña. Se volvieron en cierta forma parásitos sociales, y el cristiano es alguien que no puede permitirse tirar la toalla, no puede ser un parásito social, si más bien está llamado a transformar la sociedad. Y es desde ahí entonces que mantiene su trabajo, mantiene sus actitudes, se mejora día a día. Es decir, es alguien que realiza su vocación humana hasta que alcance precisamente la respuesta que busca en esta vocación, que es la propia felicidad, construida también a partir de la verdad de Jesús, que hace posible vivir la experiencia del reino de los cielos entre nosotros. Esa es la razón, y más bien lo apoya, por la cual aquí en el decanato, nuestro decanato 2, hemos querido hacer este tríodo de formación teológica, porque la intención es alargar esta misión de misericordia como el cotidiano de los cristianos, especialmente del laico, en una vida comprometida consigo mismo y con los demás. Es decir, la misericordia vendrá a ser de ahora en adelante, y tendrá que serlo, y debería de haber sido desde el principio, aquella actitud confiada, esperanzadora, que te empuja a amar y a hacer las cosas bien. Y entonces, ¿dónde lo haces? En lo tuyo, en tu ambiente, en tu familia, en tu trabajo, en tu vocación. Pero hay que saberlo entender
para comprender que precisamente lo que hoy escuchamos tiene un final feliz, ¿no? Y por eso, estos 3 días, lunes, martes y miércoles, pues tendremos esta reflexión desde la doctrina social de la Iglesia en el primer día, desde el magisterio de la Iglesia en enseñanzas más particulares el segundo día, y desde el testimonio de católicos que se han comprometido en una realidad de transformación social y que han hecho el bien y que son solo personas emblemáticas de muchos que viven también esa experiencia confiada, coherente de vida y esperanzadora. Primero Dios, van a estar en nosotros la señora Rosalina Tuyuk, que es una activista social y que incluso es mamá de un sacerdote. Va a estar con nosotros una pareja de esposos, médicos, su esposo Saldaña, jóvenes, que se han empeñado en crear un concepto de ética médica en favor del respeto de la dignidad de la persona, porque tristemente la ética médica ha sido puesta en tela de juicio en nuestros tiempos, porque es más búsqueda de dinero que búsqueda de la salud de las personas, ¿eh? Tercero, va a estar también Mauricio Gularte, el fundador de ANINI, esta asociación del niño por el niño, que ha tenido una extensión extraordinaria de un bien que se identifica plenamente con el signo misericordioso. Y cuarto, va a estar Cristian Castillo, comentador y periodista televisivo, que es miembro del Foro Guatemala. Ellos 4, pero ellos 4 representan a tantísimos que en la sociedad también se empeñan en vivir una experiencia pues esperanzadora en medio de la sociedad. Si cayéramos en el fatalismo de los fines del mundo y en la actitud de los tesalonicenses, estas personas, ¿para qué se hubieran esforzado? Entonces también nos hablan de nuestro esfuerzo. ¿Para qué nos esforzaríamos? Es lo que San Pablo juzga en los tesalonicenses y lo regaña duro. El que no trabaje, que no coma. Hay del que le dé de comer a un huevón. Punto, ¿eh? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Pero es por eso, tirar la toalla, quedarse en una actitud adormecida, delante precisamente de algo que como ya viene, ¿para qué? ¿Para qué esforzarse tanto? Y eso es lo peor que nos puede pasar. Y fíjense que cuando se han dado estos anuncios de fines de mundo, entonces estos pseudopastores invitan a que la gente lo tire todo y se reúna en tal monte, en tal lugar, en oración, porque ya viene tal cosa y viene tal otra. Exactamente la misma actitud derrotista que no es para nada cristiana, ¿eh? No es para nada cristiana. No nos dejemos llevar de habladurías, de supersticiones, pues creamos en la palabra, sobre todo en el signo esperanzador y positivo que dice Jesús, porque nos animó en un camino que tiene que llevarnos a nosotros a la misma meta que Él conquista, ¿eh? La vida en plenitud. Y por lo tanto, entonces, ¿para qué nos enseñó a ser sus discípulos? ¿Para qué nos enseñó a tener fe y confiar en que podemos llevar adelante esta tarea? ¿Para qué nos animó a una meta como la suya? Sería entonces un ser cínico, mentiroso, porque al final de cuentas nos manda a la destrucción del universo, ¿no? A la destrucción del mundo. Quitémonos de la cabeza la idea de fin del mundo. Hablemos de un nuevo nacimiento, hablemos de una nueva sociedad, hablemos de una nueva historia, que es lo que nos toca construir como cristianos, ¿no? Y por eso en medio de la oscuridad de todo el panorama que pone Jesús, hay una luz esperanzadora. Hasta sus cabellos están contados, ¿eh? Es decir, tranquilos, mi Padre los ama. Todo esto va a terminar en una novedad extraordinaria, ¿eh? Y por eso, pues, oigamos lo que oigamos. El mismo Jesús lo dirá, vendrán de aquí y de allá a hablar y a decir, pero no les hagan caso. El que le haga caso, revise su fe. El que le haga caso, revise en qué cree, ¿eh? Porque entonces no está creyendo en la palabra, está creyendo en la habladuría, que es distinto, ¿eh? Y entonces sí va a tener miedo, sí va a ver qué hace, ¿no? Me acuerdo cuando yo estaba todavía en la parroquia de la Villa, entré a una tienda ahí cercana, y estaba una señora que seguro se dio cuenta que yo era el padrecito de la Villa, no era católica. Y le dice a otra, mira hermana, no sé si usted, pero yo ya estoy oyendo la segunda trompeta, pero esas trompetas solo las oímos nosotros los elegidos. Ella era la elegida. Usted padre, usted sacerdote, como nos dicen así, católico, usted se va a ir al infierno, porque la segunda trompeta ya está sonando, dice, ¿no? Pero solo la oímos los elegidos, ¿no? Qué triste caer en ese tipo de actitudes, ¿no?
Es decir, retomar en una forma imprecisa, en una forma ignorante, un lenguaje que no nos pertenece, el lenguaje apocalíptico, que es más bien un anuncio, sí, que revela en figuras extrañas, en figuras también entendibles desde una cultura como esa, el triunfo del bien, el triunfo de Dios, el triunfo de la vida, a eso nos tiene que llevar ese lenguaje. No estar ubicándonos en monstruos y en numeritos y en palabrejas y cosas por el estilo, ¿no? Que es el vehículo literario con el cual se habla de la esperanza. A eso lleva el Apocalipsis, a la esperanza. Mire, manténganse firmes, léanlo bien y se dan cuenta que es un himno de ánimo, de entusiasmo, ¿no? Delante de las persecuciones, delante del dolor, delante de lo que Jesús ya había anunciado. A eso lleva ese lenguaje. Y por favor, quienes les gusta predicar, no copien lo que no es nuestro, ¿no? Porque les fascina también dentro de ambientes católicos retomar este tema con el fatalismo de castigos divinos, de infiernos y de destrucciones. Sepan escuchar, no se dejen llevar por el gritón de turno. Hay mucho ignorante predicando también en la iglesia. Y entonces sépanos distinguir. No es así nomás que se anuncia esto, sino es por el aspecto esperanzador de vida. Mantengámonos firmes, mantengámonos firmes. Eso es lo que quiere decirnos el trozo del Evangelio de hoy. Eso es lo que insiste San Pablo, delante de un anuncio muy muy lejano del profeta Malaquías, que sí, lo anuncia como ese cambiar lo viejo, lo malo, lo injusto, por lo nuevo, lo bueno, lo justo, ¿no? Y por eso utiliza el signo del horno encendido. Lo que se destruye da lugar a una novedad. Y ahora Jesús nos pone delante de la certeza esperanzadora de la vida. Si se mantienen firmes, conquistarán la vida. Vamos a confirmar nuestra fe.